Esta es la segunda ocasión que predico acerca de congregarse. Hace mucho tiempo fue que prediqué acerca de este versículo, pero vuelvo a retomar el tema, no porque se me haya venido a la mente el tema o porque ya tiempos no lo predicaba, ¿verdad? Si bien saben, uno busca el tema que va de acorde a la necesidad que hay dentro de la congregación. Y si voy a predicar acerca de esto, es porque me he fijado en la membresía de la iglesia, en la inconstancia que hay en la mayor parte de las personas que vienen a la iglesia. Así que si usted dice, eso lo está diciendo por mí, sí, por usted lo estoy diciendo, exactamente por usted. Hermano, usted predicó estudió esa palabra solo para predicar en contra de nosotros. Exactamente, tiene buen discernimiento. Es para usted que voy a predicar esta hora. Amén. Porque Dios quiere que usted entienda la importancia acerca de congregarse. Hermano, congregarse es muy importante. Y antes de entrar en lleno en el mensaje, quiero pasar por el verso que leyó mi hermano Felipe. Porque puede pasar, ¿verdad?, que de principio algunos nos tachen de religiosos por estar siempre en la iglesia. Nunca falta, ¿verdad? Nunca falta. Pero no, estar siempre en la iglesia no necesariamente tiene que decir que tiene un espíritu de religiosidad. ¿Por qué no decir que tiene un espíritu de amor a la presencia de Dios? ¿Por qué no usar ese término? Amén. Miremos lo que debe de sentir una persona que en verdad ama el congregarse, ama estar en la presencia de Dios. Leemos el Salmo capítulo 84. Salmo capítulo 84 y volvemos de nuevo a Hebreos capítulo 10. Este es el deseo que debe de haber en cada persona que visita la iglesia. Mire lo que escribe este hombre amador de la presencia de Dios y de estar en la casa del Señor. Dice la palabra en el Salmo 84. Vamos a leer hasta el verso 4 y luego vamos a leer el verso que leyó el hermano Felipe, el 10. Pero leemos del 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, ¿cómo? Perpetuamente te alabarán. ¿Es religiosidad, hermano, o es amor a Dios? Quería partir de este versículo para que sepan que no usamos extremismo. Más bien es demasiado poco lo que venimos a la iglesia. 2 horas el martes, 2 horas el sábado y 2 horas el domingo. 6 horas. Y el Señor nos da 24 horas al día. Sume 24 por 7 y va a ver que 6 horas no es nada. Pero, hermano, no falta quien diga son religiosos por estar en la iglesia todo el tiempo. Y mire que no. Dios quiere, hermano, que nosotros nos congreguemos. Pero volvamos a leer ahí en el libro de Hebreos. Le dije que volviéramos otra vez. Capítulo 10. Dice la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es preciso predicar este tema. Y yo quiero que todos se sientan confrontados. Definitivamente se sentirán confrontados con la palabra del Señor. Y podrá alguno decir aquí en medio de la congregación, gracias a Dios ese mensaje no es para mí, porque yo siempre estoy en los cultos. Bueno, si tú siempre estás en los cultos y llegas tarde o te vas temprano, también es para ti, porque no te congregas de la mejor manera, de la manera que Dios desea que te congregues. Amén.
Así es que esto abarca también la irresponsabilidad. Quiero poner otro punto de énfasis para que ustedes vean lo importante que es. Ok, ¿qué venimos a hacer aquí? Venimos a rendir alabanza al Dios vivo. Cuando la congregación se reúne, es la presencia misma de Dios que está en este lugar. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Según la Escritura, cuando se reúne el pueblo, ahí desciende la presencia de Dios de una manera especial. Bueno, hermano, pero la presencia de Dios está en todos lados, porque la palabra dice que Él es omnipresente. Claro que sí, pero en la congregación hay una manera especial en la cual Dios desciende. Amén. Y parece, hermano, que nosotros necesitamos entender esto, porque no estamos actuando correctamente. Y cuando digo esto, no me refiero en esta ocasión a la iglesia en general. Si hay alguien fuera que va a otra congregación y está en el mismo problema y recibe la palabra, gloria a Dios. Pero la palabra de esta noche es para aquí, es para nosotros. Diga conmigo, es para nosotros. Amén. Este mensaje es como los mensajes que Dios pone en las iglesias en el Apocalipsis. A cada iglesia le tacha algo. Haga de cuenta que nosotros somos la iglesia Filadelfia en Durham, Norte Carolina. Y una de las cosas en las cuales nosotros debemos arreglar en nuestra vida es en ser fieles a Dios. Si hay alguna iglesia parecida en estos términos en el Apocalipsis, sería la iglesia de la Odisea. Quiero leer para ustedes en el libro de Apocalipsis 3:14. Preste atención. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Mire que cuando Dios va a dar un mensaje a las iglesias, hay algo importante antes de cada mensaje. Se refiere a Él mismo, ¿verdad? En uno dice el que tiene la espada aguda en su boca, en otros dice otra cosa, pero aquí dice el amén, el testigo fiel, porque tiene que ver esto con la fidelidad. Amén. Porque Dios es, no está aquí, ¿verdad? Dios es fiel. Imagínense por un momento que Dios diga: hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a estar con el hermano. No, Él es fiel. Y de hecho permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Amén. Entonces Dios, antes de dar un mensaje a esta iglesia, dice que Él es fiel, que Él es fiel. ¿Y cuál es el mensaje a esta iglesia? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente. ¿Qué tiene que ver eso, hermano, con congregarnos? Yo creo que usted está sacando la Biblia de contexto. Me parece que alguien que es irregular es alguien frío o alguien tibio, pero no es alguien caliente. No es alguien que está fervientemente en la presencia de Dios. Porque si fuera el caso, se congregara siempre tuviera esa hambre y ese anhelo de buscar la presencia del Señor. Claro que sí. Una persona que es fiel y que es constante no necesariamente tiene que estar llena del Espíritu Santo. Pero es más probable que esta persona esté llena del Espíritu Santo que aquel que es inconstante. Aquel que es inconstante no está bien espiritualmente. Es alguien tibio. Es alguien que o está tibio o está frío. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es necesario que nosotros andemos bien vestidos espiritualmente, que unjamos nuestros ojos con colirio. Amén. Para que estemos fervientes en el Espíritu Santo de Dios. Volvemos a esa lectura donde dice: no dejando de congregarse. Para empezar, hay algo que yo quiero que usted entienda: que esto no es algo opcional.
Esto es un mandato de Dios. ¿Cuántos saben que es un mandato de Dios? Esto no es opcional. Bueno, hermano, cuando yo pueda voy a ir a la iglesia. Hermano, por supuesto que yo estoy hablando a los que son creyentes, a los que han recibido a Cristo Jesús. El que no ha recibido a Cristo Jesús no tiene la responsabilidad de venir a la casa de Dios. Por supuesto que no. Pero aquel que ha recibido a Cristo Jesús sí tiene la responsabilidad de venir a la iglesia. ¿Cuándo? Siempre que haya actividad dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no pretendo hoy ganar muchos amenes, hermano, porque sé la inconstancia que hay dentro de esta iglesia. Pero el Señor ha puesto esto y dice que lo haga con autoridad. Amén. Así que si usted está en el amor del Señor, usted va a recibir la palabra y va a decir: es verdad, hermano, es cierto. Y va a reconocer que no está bien delante de Dios. Pero no solo tiene que quedarse en eso, usted tiene que cambiar conforme a la palabra del Señor. Dios manda su palabra de exhortación para que nosotros la tomemos, la hagamos nuestra y cambiemos. Amén. Dios no manda su palabra solo para que usted se anime en cierto tiempo o para pasar esta tarde o esta noche. Dios manda su palabra para que su palabra sea escuchada y para que usted pueda cambiar a través de ella. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Eso esperaba, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo primero que debemos de saber, que es un mandato venir a la casa del Señor. Hermano, yo creía que era opcional. Pues está equivocado. Está equivocado. Podría traer muchos pasajes de la Escritura, pero vamos a leer pocos. Quiero leer primero en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto es un texto que habla de un día en el cual nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Yo sé que todo cambió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y no es necesario entenderlo de la manera que lo entienden en otras denominaciones. Pero si bien es cierto, hay tiempos designados por la congregación local en los cuales la iglesia debe de asistir cuando se convoque a ayuno, cuando se convoque a oración, porque esa es otra parte. Venir a los cultos es una cosa, pero créame que el otro sábado que hay ayuno congregacional van a haber 5 personas. Eso también es dejar de congregarse, porque se ha hecho una convocatoria a la congregación para hacer un ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo seriedad hoy, hermano. Vamos a romper esas ligaduras, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Así que es un mandato de parte del Señor. Así que si quiere vérselas con alguien, véaselas con el Señor, no conmigo, hermano. Porque el Señor fue el que estipuló, hermano, que hay que congregarse. No soy yo, no es el pastor, no es a las iglesias que se inventaron esto, sino que salió en el corazón de Dios. Y es algo incluso que se profetiza para que las personas sepan que siempre deben de venir a la casa del Señor. En el tiempo donde Israel estuvo en Egipto, cuando Jacob estuvo a punto, ya estaba a punto de morir, él dio palabras de bendición a todos sus hijos. Y en medio de las palabras de bendición habló de Judá, una tribu de la cual proviene nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que profetiza este hombre. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es Jesucristo. Y a él se congregarán los pueblos.
Mire que estos hombres hablaban y profetizaban y a veces no sabían lo que decían. Pero Jacob, hermano, profetiza esto. Cuando Jesús viene, hermano, y derrama su sangre en la cruz del Calvario, a partir de ahí se forma la iglesia. Amén. Y esa iglesia es la que está profetizada aquí. Y a él se congregarán los pueblos. Estamos hablando de congregarse. Quiero leer otro pasaje de la Escritura en el libro de Éxodo 27, 20. Dice la palabra: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Esta parte me llama la atención. Mire lo que dice: para hacer arder continuamente las lámparas. No sé si les hace familiar eso. Para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. A mí me gustan estas partes en las cuales la Escritura no da margen de que, ¿será que esto es así? ¿Será que todavía aplica? Me gusta cuando la palabra de Dios es contundente en ciertos temas. Dice, esto es como estatuto perpetuo. ¿Cuántos entienden ese término? O sea, algo que no se va a terminar. Es algo que va a estar para siempre. ¿Y sabe qué? Aún después de irnos de esta vida, todos vamos a seguir congregándonos. ¿Sí sabían eso, verdad? ¿O no lo sabían? En la ciudad celestial dice que todos vamos a ir, ¿verdad? Los que estén dentro de la ciudad y los que estén fuera de la ciudad van a ir, ¿verdad? Hasta esa ciudad y se van a congregar ahí los pueblos. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que este tema de congregarse, hermanos, es extraordinario. Pero lo que quiero que entienda con estos pasajes de la Escritura es que es un mandamiento. Eso es lo primero que quiero que entienda. No es algo opcional. Y si usted no está siendo frecuente, siendo constante o siendo fiel en todas las actividades de la iglesia, usted no está cumpliendo con la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Usted no está cumpliendo con la palabra de Dios. Ahora bien, después de saber que congregarse es un mandamiento, quiero aclarar para qué sirve congregarse. ¿Para qué sirve congregarse? Yo creo que es suficiente con el Salmo capítulo 84 lo que este hombre dice, David, acerca de congregarse. Pero vamos a desmenuzar un poco la palabra del Señor para que entendamos mejor. Ahora sí quiero que me acompañen en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. ¿Para qué sirve congregarse? El punto principal es para oír la palabra de Dios. Uno de los puntos principales para congregarse, está aquí, hermano, es para oír la palabra del Señor. Amén. O sea que si usted vino aquí y no escuchó la palabra de Dios, haga de cuenta que usted no se congregó. Solo estuvo su esqueleto ahí. Sí, solo estuvo su esqueleto. Usted solo hizo acto de presencia, pero no se congregó. Porque el punto, uno de los puntos y el principal es oír la voz de Dios. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31 verso 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Y qué dice? Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras que están en la ley. ¿Para qué es congregarse?
para oír la palabra de Dios. Ese es el punto número uno y el punto principal. Y que no me venga con cuentos alguien que no viene a la iglesia, que se quedó haciendo un estudio bíblico en la casa. Mentira de Satanás. En otras cosas es que andan. Alguien que no viene a la iglesia no va a decir: no, pastor, me quedé porque estaba haciendo un estudio exhaustivo de la palabra. Qué mentiroso que es. Porque quizás aquí es el único lugar donde escucha la palabra de Dios. Y si no viene aquí y si no escucha la palabra del Señor, pues se cumple lo opuesto que está en este versículo. No hay temor a Dios, no hay conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahora bien, hay algo muy importante que hay que ver aquí, porque el congregarse, hermanos, es para todos. Y como le digo, hay puntos en la palabra que me encantan porque no dejan margen de error, ¿verdad? Porque a veces decimos: los niños tienen que estar aparte y todo eso, porque molestan mucho y todo eso, porque son incómodos y no dejan escuchar a los padres. Mire, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, ¿y quién? Y niños, y tus extranjeros. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene que oír la palabra de Dios. Todos tienen que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y sabe qué? Si hay alguien que debe de escuchar mejor la palabra del Señor, es el niño. Porque desde pequeño, dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Los niños son muy importantes para que escuchen la palabra del Señor. Aquellos padres que ya tienen hijos y que no les gusta congregarse, están afectando también a sus hijos. Algunos padres yo he aconsejado: hermano, si usted no va a ir a la iglesia, por lo menos mande a su hijo. Si se pierde, que se pierda usted, pero que no se pierda su hijo. Mándelo a la iglesia para que escuche la palabra del Señor. Amén. ¿Y por qué debemos de escuchar la palabra del Señor? Dice la palabra aquí: para que oigan y aprendan. Aprender. Todo el tiempo que se predica la palabra del Señor hay algo nuevo que aprender. Hay algo nuevo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Eso es obvio cuando nuestro corazón también está dispuesto a oír la voz de Dios. Por ejemplo, ahora que están siendo confrontados. Porque no necesariamente la palabra tiene que ser agradable. No necesariamente. La palabra a veces, hermanos, es desagradable, no porque ella sea desagradable, sino por nuestro estado deplorable espiritualmente. Amén. Fíjense que en el libro de Primera de Reyes había un rey que mandó a reparar el templo, Josías. Y dice la palabra del Señor, mire, que el templo estaba dañado, ahí no se congregaban. Si el templo estaba dañado, no había culto y no había servicio. Pero dice que le nace al rey y manda a los sacerdotes y ponen la plata y todo para que arreglen. Y durante están arreglando el templo, fíjense que hubo uno que halló uno de los rollos, porque antes no existía así la Biblia, sino que eran rollos en pergaminos. Y halló ese rollo y lo llevó deprisa ante el rey Josías. Cuando el rey, hermano, se dio cuenta de que era la palabra de Dios, mandó a uno de los sacerdotes que leyera delante de él aquel rollo. Y dice la palabra del Señor que leyó aquel rollo, y cuando leyó el rollo, ¿sabe qué hizo este rey? Rasgó sus vestidos y lloró. Porque eso es lo que provoca cuando oímos la palabra de Dios y sabemos que estamos mal delante de Dios. Él se dio cuenta de todo lo malo que estaba su vida. Y cuando le leen la palabra del Señor provoca esto. Por eso nosotros debemos de congregarnos para oír la palabra del Señor y rasgar nuestro corazón cada vez que estamos haciendo algo malo. Por ejemplo, todos aquellos que están escuchando esta palabra y saben que no son constantes, deberían rasgar su corazón a través de este mensaje. Y no es mi persona, ese es Dios quien manda este mensaje a esta congregación. Yo solo estoy cumpliendo con ser, hermano, ese medio por el cual la palabra está llegando a su vida.
Soy como ese sacerdote enfrente del rey Josías, diciéndole en lo cual el pueblo está mal delante de Dios. Amén. Pero si su corazón no se conmueve, si su corazón no es confrontado a través de eso, hermano, usted preocúpese bastante. Preocúpese bastante. Porque es bonito venir a adorar a Dios y cantar alabanza. Pero ahora, donde es el momento donde debemos ser confrontados por la palabra, esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Esto es el punto principal por el cual venimos a este lugar. Para que la palabra de Dios sea oída. Y dice aquí, para que oigan y aprendan y teman a vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Alguna parte de estas palabras, toda. ¿Estamos aquí, hermano? Démosle un fuerte aplauso al Señor entonces. Quiero tener este discernimiento y pedirle a Dios de predicar estos mensajes, aunque no sea del agrado, incluso hasta de mi persona, ¿verdad? Porque a veces uno de predicador quiere escoger lo que más le gusta, ¿cierto? Hacer sus propios estudios. Pero cuando Dios dice habla al pueblo, tiene que hablarle al pueblo. Tiene que estudiar ese tema que Dios quiere que se dé. Amén. Y en este caso sería bueno que comencemos por esta parte a transformar nuestra vida, a ser constantes y fieles a Dios. Amén. Así es que el punto número 1 es para oír palabra. El punto número 2, voy rápido. Para encontrar fortaleza y hacer la obra de Dios. Para encontrar fortaleza y hacer la obra de Dios. Mayormente nosotros no hacemos la obra de Dios porque como no somos constantes en la iglesia, no encontramos el suficiente incentivo como para hablar de Dios. Es decir, no nos llenamos lo suficiente como para compartir con otros. Usted sabe lo que la palabra dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y como no nos congregamos frecuentemente, no nos alimentamos bastante bien de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no mora en abundancia. Entonces lo menos que compartimos con el resto de personas es la palabra de Dios. Es lo menos que compartimos. Pero el congregarse afirma nuestros pasos para cumplir con la obra de Dios. Si quiero leer un pasaje de la Escritura, si quiere anótelo para que no esté buscando. En Hechos capítulo 4, verso 23. Así que me soportan hasta que termine el mensaje. Voy a aprovechar para los que no se congregaron el fin de semana pasado. Amén. Dígame amén, hermano, hombre. Por favor, hombre. Hechos 4:23. Voy a leer. Mire lo que dice esta escritura. Estamos hablando de congregarse. Amén. No nos desenfoquemos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron ¿cómo? Unánimes, o sea que había muchos, estaban congregados, la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra Cristo. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra,
hablen tu palabra. Y mire lo que pasa en el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, ¿qué? Congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué extraordinario, qué maravilloso es esto. Personas, hermanos, que allá afuera no se les era permitido hablar la palabra del Señor. Herodes había metido presos a algunos cuantos. Y dice que cuando los soltaron se unieron a los demás creyentes y en un solo lugar empezaron a orar. Señor, estamos haciendo tu obra. Pero el enemigo se opone y alzaron la voz todos. Y dice la palabra del Señor que fueron confirmados. Después de haber orado, descendió el Espíritu Santo de Dios y los llenó. Y a partir de ahí hablaban ¿cómo? Con denuedo la palabra del Señor. Pero nosotros ¿cómo vamos a hablar con denuedo, hermanos? Y no venimos ni oramos ni nada. ¿Cómo vamos a hablar de Dios? ¿Qué puede salir de nuestra boca? La Copa América, la Eurocopa, la novela, que el trabajo, cuánta cosa, pero no sale Dios de la boca. Nosotros debemos de venir a la iglesia para ser confirmado el mensaje que Dios ha puesto en la iglesia. Aquí debemos de salir, hermanos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, fíjense que me topé con alguien que no me dejaba predicar la palabra del Señor y he venido a encontrar fortaleza aquí a la casa de Dios. Oremos todos juntos, oramos todos juntos. Somos llenos del Espíritu Santo de Dios y Dios confirma la palabra a través de nosotros. Bueno, este punto no es muy relevante para muchos que no entienden las funciones de la iglesia, pero aquellos entendidos saben que es un punto muy importante, porque la iglesia debe de estar hablando de Cristo constantemente. Y el no congregarse, hermano, permite que nosotros no hablemos de Cristo. Permite que estemos estancados y que el evangelio de Dios no se siga moviendo. Pero el congregarnos, hermano, y orar todos juntos y cumplir con esas actividades espirituales nos dota, hermano, del poder de Dios y nos llena de fortaleza. Y podemos hablar de Cristo, hermano, hasta aún andando nosotros solos. No paramos de hablar de Cristo. Sea lo que sea, compartimos mensajes de texto que hablan de Cristo. Todo lo que sale de nosotros es acerca de Cristo. Fíjense que en un tiempo, en los años 1730, donde hubo un gran avivamiento que comenzó en Inglaterra y luego pasó acá a Estados Unidos, la iglesia era como similar ahora. La gente solo se congregaba así, por rutina y todo eso. Pero hubo alguien que escudriñó en la Escritura y vio que la Escritura era algo, hermano, que no es una historia ni una filosofía, sino que es un estilo de vida. Y vio aquello de esto de congregarse, esto de buscar la presencia de Dios, esto de orar con fervor, y miró que cuando el pueblo de Dios se reunía en esta causa, la gloria de Dios descendía. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre que se llama John Wesley, ¿verdad? Este hombre convocó a la juventud en Inglaterra. ¿Y saben qué dijo? Vamos a orar y vamos a clamar a Dios todos congregados. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un gran avivamiento. Un gran avivamiento. Para los que no saben qué es un avivamiento no es que todos quedan o brincan o danzan. No, un avivamiento, la palabra de Dios dice avivamiento. Alguien que comprende, alguien que entiende, alguien que capta. ¿Sabe qué? Comenzó esta gente a ser llena del Espíritu Santo de Dios y hablaban, hermano, con denuedo la palabra del Señor. ¿Sabe qué pasó? Se expandió el evangelio de una manera que, imagínense, de Inglaterra vinieron hasta Estados Unidos a predicar. Uno de ellos, no sé si cruzó más de 40 veces el océano para predicar de allá y para acá, y de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y sabe qué provocó ese avivamiento? Que viniera el evangelio a esta nación de una manera que jamás se había visto en la historia. Es por eso que esta nación tiene principios espirituales.
principios bíblicos. ¿Dónde comenzó todo? No estamos acá, hermano. En el congregarse, en el buscar la presencia de Dios. Ahí comenzó todo. Pero si no hay ese deseo, si no hay ese amor por buscar el nombre del Señor, no va a pasar nada. Nunca va a pasar nada acá. Ni sueñe, hermano, que va a pasar algo acá. Debemos de creer a la palabra de Dios. Hoy es importante que crea esto usted. Esto sería un buen comienzo, ser fiel a Dios, aunque sea en esto de venir a la iglesia. Amén. Pero leemos nuevamente el texto para avanzar. No dejando de congregarnos. ¿Y qué dice? Como algunos tienen por costumbre. Esa palabra, hermano, de costumbre, no es que es malo las costumbres. Lo malo es a qué es lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque las costumbres en sí no traen nada malo. El problema es a qué nosotros estamos acostumbrados. Mire que la palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 15, versos 33 y 34. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres. Hay quienes, hermanos, tienen por costumbre ya no congregarse. Es algo que ya está pegado en su corazón. ¿Cómo se hace una costumbre, hermano? Una costumbre se hace empezando la primera vez por hacer algo y luego volverlo a hacer y luego hacerlo de nuevo. Cuando acuerda está acostumbrado a hacerlo. Cuando acuerda está acostumbrado a hacerlo. ¿Sí? Y a veces nosotros no venimos a la iglesia porque ya es una cuestión en la cual nos hemos acostumbrado. Es decir, a veces venimos, hay quienes son fieles los domingos. ¿Sabe por qué? Porque están acostumbrados. No, los sábados yo no voy. Si pregunta no sabe, pero es que es una costumbre que tiene ya. Y hay otros que vienen solo los sábados y los domingos no vienen. Y así los martes, y así los ayunos, porque están acostumbrados. Dice aquí la palabra, como algunos tienen por costumbre. Y si no acostumbra a venir a la iglesia, quizás su costumbre sea otra. Quizás está acostumbrado de que los sábados pues hay fútbol. No sé, pienso yo. Quizás está acostumbrado a que los sábados salen más clientes, hermano Joshua. Quizás está acostumbrado, hermano, a salir con los amigos o las amigas, ¿verdad? Y ya se le hizo una costumbre, ¿verdad? Quizás hay quienes no vienen a los servicios porque ya están acostumbrados a que no desprecie una invitación de cumpleaños. Y no puede faltar al cumpleaños porque ya está acostumbrado. Yo no le puedo fallar, ¿verdad? Pero debemos entender lo importante que es congregarnos, hermano. Así que si usted tiene una costumbre mala, empiece a descostumbrarse y empiece a agarrar las buenas costumbres que ha tenido desde antes. ¿Sí? Les diré, hermanos, algo muy importante. En este tiempo en el que estamos viviendo, yo sé que es una realidad y usted sabe también, no es mentira. Una de las costumbres más grandes que tienen las personas hoy en día es el teléfono. Mire, es que el teléfono es un órgano más. Mire, si el teléfono no está, hermano, es una desesperación por tener el teléfono. ¿Sabe qué? Está acostumbrado. Fíjese, me gustaría que hiciera un experimento. Que un día, por ejemplo el lunes, deje su teléfono en su casa y se vaya sin teléfono a su trabajo. Inmediatamente en su trabajo va a andar caminando y como ya es costumbre le va a hacer, pero no va a andar nada. No va a andar nada, porque está acostumbrado. Está adaptado. Mire, cuando el teléfono ya se pone en rojito la batería, es una desesperación por enchufarlo. Eso es una costumbre. Es más, si a usted le quitan el teléfono, usted sentiría que no puede vivir sin eso. Yo se lo aseguro, y es una realidad. Si no, observe a los más pequeñitos, empiezan a patalear, empiezan a gritar, empiezan a maldecir, porque están acostumbrados al teléfono. Es terrible hacer malas costumbres, hermano.
Eso es lo más horrible que hay. Y lo peor, que cuando estas costumbres, hermanos, interrumpen las que deberían ser buenas costumbres, eso es lo peor de todo. Porque la palabra de Dios dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya se acostumbraron, ¿verdad? Primero comenzó el teléfono con aquellos bloques, ¿verdad? Todo el mundo quería aquel bloque, ¿verdad? Luego comenzó el táctil, todo el mundo quería el táctil. Y luego el teléfono comenzó a incluir. Fíjate que el teléfono antes, yo me recuerdo bien, la primera vez que tenía memoria solo agarraba 2 canciones. Esas 2 canciones las gastábamos, hermano, las escurríamos. Después apareció uno que agarraba 10 canciones. Se escurrían aquellas 10 canciones. Hermano, a medida fue pasando el tiempo, vino eso de lo táctil, vino una memoria infinita, y siempre seguimos siendo insaciables con ese aparato. Qué terrible costumbre. Vino el Facebook, y hay quienes no pueden vivir sin el Facebook. Vino el TikTok, y la gente, perdonen la palabra, pero en la realidad vive subiendo estupideces ahí. Yo no veo una cosa buena ahí. Yo no veo. La mayor parte de las cosas que sale ahí es más basura, hermano. Pero como ya es una costumbre, tenemos que estar subiendo contenido. Tenemos que estar haciendo todas esas cosas, hermano. ¿Sí? Qué terrible. ¿Y sabe qué? Esta costumbre del teléfono se ha incluido hasta en la iglesia. Y usted me va a disculpar si yo estoy equivocado, pero a mí no me gusta, en lo personal, que el evangelio se haga chiste. Porque ahora en el teléfono todo es chiste, ¿verdad? Todo es chiste. Yo no digo que sea malo, porque Dios nos hizo, ¿verdad? Y verdaderamente puso en nosotros sentido del humor. Claro que sí, hay que divertirnos, ¿verdad? Incluso en el teléfono no hay ningún problema. Pero Dios no es chiste. Dios no es chiste. Así que si va a jugar con lo que sea, juegue, pero no con lo de la iglesia, no con lo de Dios. El infierno no es un chiste. Satanás no es un chiste. La salvación no es un chiste, ¿verdad? Así que no bromee con la iglesia. Y esto va para todos los que están oyendo, ¿verdad? La palabra de Dios. No está mal que bromee, que haga sus chistes y todo eso, pero menos con lo de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es un chiste. Pero volvemos a lo mismo. Las malas costumbres. Las malas costumbres. Hay quienes vinieron a la iglesia, hermano, la primera vez y se sentaron en una banca, y esa banca es hasta hoy la banca de su vida. Jamás se sentaron en otra banca. ¿Sabe por qué? Porque está acostumbrado. Yo no digo que sea malo que esté donde está sentado. Lo que le quiero hacer y despertar en su mente es que a veces hacemos las cosas porque estamos acostumbrados. No, y en la mañana lo primero que hago es tomarme mi café. Eso es una costumbre. Y no puede faltar. Miren, no lo confundan las cosas. No es vicio, es costumbre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es costumbre. Así que si le vuelvan a decir viciado, no, acostumbrado, dígale. Hacemos muchas cosas, hermano, por costumbre. Pero la palabra de Dios nos manda a que nos acostumbremos, pero a congregarnos. A congregarnos. Porque ¿qué pasa? Usted es fiel hoy en la iglesia, pero el día de mañana puede perder un servicio. Y no está mal, ¿verdad? Porque quizás hizo algo. Pero de repente puede perder 2, luego 3, luego 4, luego 5, y luego se desacostumbró a congregarse. Y ahora no se congrega. Y luego se apartó del evangelio. Y a saber dónde anda ahora. Así comenzaron algunos hermanos. Saben que no miento, es la pura verdad. Se acostumbraron, hermano, a otras cosas antes que poner a Dios primero. Hermano, pero cuando llega un familiar a mi casa, que llevo 4 años de no verlo, véngase para la iglesia, tráigalo más bien. ¿Qué corona tiene ese familiar? Decía un hermano que espere 4 años y 2 horas más. No hay ningún problema. Dios es más importante que la familia. Dios es más importante que el fútbol. Dios es más importante que el televisor.
Dios es más importante que el trabajo. Así que no desacostumbre de venir a la iglesia. Venga a la iglesia. Séale fiel a Dios. ¿Por qué no agarra estas otras costumbres? Por ejemplo, de orar. Como Daniel. Daniel estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. Yo me imagino que una vez que no orara Daniel se sentía incómodo. Estaba acostumbrado a orar. ¿Verdad? Que usted no venga a la iglesia de repente y se siente incómodo donde sea que esté, porque sepa que tiene que estar acá, aunque sea por costumbre. Aunque sea por costumbre. Amén. Pero nosotros debemos de mejorar, hermanos, en esto. Debemos de mejorar en esto y ser como estos hombres. Por ejemplo, David, hermano, decía que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Este hombre estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Estaba acostumbrado. ¿Sí? El mismo David decía: en tu ley está mi delicia. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Sería bueno comenzar hoy a hacer una buena costumbre, ¿verdad? Hay quienes casi fracasan todo el tiempo en esto, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo. A veces los lunes son unos buenos días para comenzar los proyectos, como hoy empiezo a alimentarme bien. Y comienza el lunes, comienza el martes, pero no aguanta la presión y no puede acostumbrarse a eso. Por ahí dicen que son 21 días haciendo algo para poder acostumbrarse, ¿verdad? Y hay gente que empieza a alimentarse bien 2, 3 días y ya después no, otra vez al chicharrón. No se pudo acostumbrar a la buena alimentación. Dígame si es mentira. Hay quienes comenzaron en el gimnasio. ¿Cuánto fue que pagamos una membresía 1 año, verdad? Sigue todavía. Fui 2 días. Pero es que yo entendí la palabra del Señor, hermano, que dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Pero lo que estoy hablando es una realidad, hermano. Nos cuesta hacer buenas costumbres. Y no necesariamente tienen que ser espirituales. El cuerpo es importante, la alimentación es importante. Nos cuesta hacer esas buenas costumbres. Empecemos ya a desechar todo aquello en lo cual estamos invirtiendo nuestro valioso tiempo, hermano, que Dios nos ha dado. Dejemos ya de ver basura ahí por el teléfono, por el televisor. Dejemos ya, hermano, las malas amistades que hacen que corrompamos las buenas costumbres. Ya es necesario que hagamos énfasis en esta parte de nuestra vida y acostumbremos nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser a estar en sintonía con el Señor, ¿verdad? Que sea incómodo irse para el trabajo sin antes haber orado porque está acostumbrado a la oración. Que sea incómodo, hermano, que llegue la noche y ya tenga sueño, usted ni siquiera haya leído la palabra y diga: no puedo acostarme sin antes alimentarme de la palabra del Señor, porque ya está acostumbrado a esto. Amén. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos insiste ahí, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Así que es muy peligroso. Y sigamos leyendo ahí, dice: sino exhortándonos en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esto es una parte muy importante de congregarnos, en que nosotros nos alentamos los unos con los otros. Hay personas que pretenden tener una relación con Dios, y es cierto, Dios es un Dios personal. Yo tengo mi relación con Dios, yo oro, yo leo la Escritura, pero eso no quiere decir que no es necesario que venga a la iglesia. Porque luego está que hay personas que dicen: no, yo tengo comunión con Dios, no necesito ir a la iglesia. Y más ahora esa iglesia donde está lleno de hipócritas. Decía alguien: y en el trabajo no hay hipócritas, y en el restaurante donde va a comer no hay hipócritas. No, puros santos por allá y por acá, ¿verdad? Lo importante de venir a la iglesia, hermano, es que nosotros nos alentamos los unos a los otros. Amén. Entre tanto, dice la palabra del Señor, que aquel día se acerca. Una de las cosas muy importantes de las cuales Dios ha puesto en nuestros corazones es que debemos de perseverar. Dice la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y uno de los elementos para poder perseverar
es estar en la casa del Señor congregándonos. Porque cuando estamos como llaneros solitarios por allá, estamos expuestos al enemigo. Estamos expuestos al enemigo. Y muchas veces andando por allá el enemigo hace algo, quizás siembra cizaña, pone malos pensamientos, hace cuantas cosas con nosotros. Pero cuando volvemos a la iglesia, eso se va. Venimos a la iglesia y pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Vemos a un hermano que nos exhorta en alguna cosa en la cual estamos mal, y eso nos ayuda a recomponernos nuevamente, a estar firmes. Amén. Por eso aquí dice exhortándonos unos a otros. Amén. Así que debemos de alentarnos los unos a los otros. Mire, usted solo es difícil que vaya a poder ser salvo. Esto lo he entendido. Esto lo he entendido yo. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra no dice que viene por una sola persona o que viene por las personas individual. ¿Sabe por qué dice la palabra que viene? Por la iglesia. Por la iglesia. Menciona así como un solo cuerpo, como un solo grupo. De hecho, la palabra de Dios nos define a la iglesia como un cuerpo, como un edificio bien estructurado, bien coordinado, bien unido en sus partes. Amén. El congregarnos, hermanos, nos hace estar firmes como iglesia. Amén. Y una de las cosas que debemos de saber, estoy hablando a esta iglesia. Amén. Este mensaje es para esta iglesia. Una de las cosas en las cuales me dice que andamos mal en este sentido es que a veces ni conocemos las dificultades que está atravesando el otro hermano. Si tiene problemas económicos, si tiene problemas morales, si tiene problemas en su trabajo, si tiene problemas espirituales, no sabemos, porque como no venimos, no nos enteramos qué está pasando con el pueblo de Dios. Así que no nos exhortamos los unos a los otros. Así que de repente el enemigo entra a la iglesia y la hace pedazos, porque no es una iglesia estructurada, una iglesia unida, una iglesia fuerte. La palabra de Dios constantemente nos motiva a permanecer unidos en un mismo amor, en un mismo sentir, en un mismo pensar, todos unánimes. Ese es el sentir que había en la iglesia primitiva. Decía que todas las cosas tenían en común, ¿verdad? Lo que era del uno era del otro. Pero ¿qué pasa? Hay alguien aquí que está enfermo, usted ni se da cuenta. Usted ni se da cuenta. Hay alguien aquí con problemas, usted ni sabe. Eso nos dice lo mal que estamos como iglesia. Venir aquí y escuchar y venir un domingo y luego el otro no y el otro sí, eso no sirve. Eso no le va a ayudar a crecer. Eso no le va a ayudar a madurar espiritualmente. Eso no está beneficiando su vida. Lo que va a beneficiar su vida es la fidelidad que Dios le exige a usted. Y no es religiosidad, es amor hacia Dios. Ese amor que tiene hacia Dios, es buscar su presencia y su rostro. Amén. Necesitamos, hermanos, como hermanos, estimularnos los unos a los otros. Qué importante el congregarse. Quiero cerrar, hermanos, con este mensaje. Ya veo muchos serios por acá. Con un anuncio. Los domingos a las 11 hay culto, hermanos. Los sábados a las 7 hay culto. Los martes a las 7 hay culto. El segundo sábado de cada mes tenemos ayunos congregacionales, hermanos. Y en ese ayuno congregacional no es porque ayunamos porque la iglesia tiene que ayunar. Ayunamos con un sentido y con un propósito. Uno de los motivos por el cual ayunamos es para que usted se congregue. Amén. Es para que usted busque más la presencia de Dios. Es para que usted afirme sus pasos. Amén. Espero, hermano, que esta palabra de exhortación la reciba con todo su corazón. Porque no viene de parte de mí, sino que viene de parte del Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.